Quiero, para iniciar esta sesión científica de este año, de esta mañana, dejarlos a ustedes con el doctor Samir Khababe, que es muy conocido de todos nosotros, quien es el coordinador del comité científico del capítulo, médico internista, con gran interés en la educación médica, en temas de la ética médica y de la historia de la medicina. Los dejo a ustedes con el doctor Samir Khababe. Me corresponde dar la apertura a la 30ª sesión del capítulo venezolano de la CP y comenzaremos con el simposio que hemos denominado pues autoinmunidad, frontera entre defensa y autoagresión. Nuestro sistema inmunitario se mantiene en una continuada actividad de enfrentamiento contra agentes microbianos, tanto en el ambiente interno como en el externo. En esa persistente actividad, el sistema inmunitario debe identificar y diferenciar a todo lo largo de la vida lo que es propio y lo que no. Y obviamente es susceptible también a errores. Errores de identificación pueden llevar a la autoagresión, en cuyo caso un ejército muy completo y bien entrenado se vuelca contra nuestros tejidos con la misma fuerza que lo haría contra una invasión microbiana. En este simposio Autoinmunidad, frontera entre defensa y autoagresión, hemos querido presentarles una visión actualizada de las causas y mecanismos que operan en las enfermedades autoinmunes y con particular énfasis en el papel de la alteración de la microbiota y en general de las infecciones virales y bacterianas en la ruptura de la tolerancia inmunitaria. Para ello, hemos invitado a un panel de expertos con experiencia clínica y con una trayectoria reconocida como investigadores en este fascinante campo. Al finalizar las conferencias, tendremos un lapso de preguntas para el panel. Las preguntas deben ser realizadas por escrito. Contamos con Rebeca, allá muy amablemente nos está dando apoyo para eso. Y bueno, también estarán las preguntas por el Zoom para quienes tienen la conexión por vía digital. Me corresponde presentar también la primera conferencia de este simposio, Bases moleculares comunes de enfermedad autoinmune, que la presenta nuestro querido doctor Martín Rodríguez Betancourt, quien tiene especialidad en medicina interna y en reumatología del Hospital Universitario de Caracas, con fellowship en inmunología, reumatología de la Universidad de New Mexico de los Estados Unidos, doctor en medicina de la Universidad del Zulia, exdirector del Centro Nacional de Enfermedades Reumáticas, ex jefe del servicio y del posgrado de reumatología del Hospital Universitario de Caracas y también máster del American College of Physicians. Bienvenido, Martín. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al American College of Physicians, capítulo venezolano, por su invitación a participar en estas conferencias. Muy especialmente al doctor Samir Khababe, quien se encargó, digamos, en un tiempo relativamente corto de organizar este bloque con su particular diligencia y capacidad organizativa. Se organizó este bloque que esperemos que sea de provecho para todos ustedes, como lo ha sido para nosotros también, ¿no? Bien, aquí tienen algunas referencias. Algunas referencias que pueden ser de utilidad si quieren ahondar en los temas que vamos a tratar en la mañana de hoy. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué una conferencia sobre bases moleculares de enfermedad autoinmune? Por supuesto, existen varias razones. La primera es la base científica de nuestro quehacer médico. Nosotros tenemos como médicos que estar siempre pendientes de los avances científicos que son los que nos dan precisamente la plataforma a partir de la cual hacer una medicina basada en evidencias. En segundo lugar, es la ruta hacia el descubrimiento de nuevos biomarcadores que nos permitan mejorar la capacidad diagnóstica, de pronóstico y de respuesta terapéutica en nuestros enfermos. En tercer lugar, permitirá la identificación de marcadores
marcadores que pueden ser, de riesgo en fase preclínica de enfermedad en pacientes o en familiares de primera línea de los pacientes. Es la vía hacia el descubrimiento e implementación de nuevas estrategias terapéuticas. De hecho, ya esto ha dado algunos frutos recientes. Y por último, el conjunto de todos estos conceptos son los que nos pueden llevar hacia una medicina de precisión. Cuando hablamos de bases moleculares en el contexto de esta charla, estamos refiriéndonos a los mecanismos genéticos, bioquímicos, causantes de la inmunopatogenia de las enfermedades autoinmunes. Obviamente todo comienza con la base, el background genético que todos tenemos y la distribución de alelos o mutaciones en estos genes que pueden o no hacer predisponer a enfermedad y que son finalmente los que van a dar lugar a las moléculas responsables de la señalización intracelular en las células inmunocompetentes. Esto precisamente es muy importante porque del balance en respuesta de las células inmunocompetentes a un determinado estímulo, de la relación entre moléculas efectoras y reguladoras depende la homeostasis inmunitaria. Y grosso modo nosotros podemos definir la autoinmunidad como una pérdida de la homeostasis inmunitaria. Nosotros hablamos de bases moleculares comunes porque existen bases clínicas comunes. Aquí tenemos 5 enfermedades que fenotípicamente son distintas, que comparten el hecho de ser enfermedades autoinmunes, y sin embargo vean ustedes que en cada una de ellas existen 3 manifestaciones que se repiten con mayor o menor intensidad en cada una de ellas. Por supuesto, artritis, que es, digamos, prevalente en la AR, pero está presente en las otras enfermedades también. Aquí les muestro alguna experiencia de nuestro hospital. Esto es un paper que publicamos el año pasado sobre una cohorte de 400 pacientes lúpicos y vean ustedes la proporción de pacientes que tenían artritis. Este es otro paper de nuestro hospital también. En pacientes con síndrome de Sjögren tenemos, digamos, una prevalencia bastante alta de artritis y en pacientes con escleroderma 68% de pacientes tenían artritis. De tal manera que este elemento es un elemento común a las enfermedades autoinmunes y por tanto es de predecir que puedan haber bases moleculares comunes. Igual es el caso de la nefritis y el caso de la neumonitis. Por supuesto la nefritis predominante en el lupus por sus consecuencias sobre todo y la neumonitis en la escleroderma. El otro hecho importante acá es que si nosotros entendemos que hay bases moleculares comunes podemos pensar en la posibilidad de una intervención temprana que nos permita a tiempo detener la cascada de eventos que llevan al fenotipo clínico de cada una de las condiciones autoinmunes. Para la charla vamos a utilizar el concepto de la biología por sistemas. Este concepto es un concepto muy prevalente hoy en día en el estudio de fenómenos biológicos y también en medicina. Básicamente aquí tenemos la definición del jefe del servicio de la División de Inmunología y Alergia del NIH. Es un abordaje científico que combina principios de ingeniería, matemáticas, físicas, ciencias de la computación con una extensa data experimental que nos permita el entendimiento conceptual profundo y cuantitativo de fenómenos biológicos y permitan la predicción y la simulación exacta de conductas biológicas complejas. Y obviamente la autoinmunidad es una conducta biológica bastante compleja. Entonces, en esencia, la biología por sistema es una biología integrativa de lo que llamamos omics, que ya todos ustedes están familiarizados, la genómica precisamente que estudia la distribución de genes en nuestro organismo, la transcriptómica que es la que se encarga, que es la que lleva el mensaje, y entre ambas la epigenómica, sumamente importante en la expresión de genes de enfermedad y en expresión de genes hacia el fenotipo en cualquier caso. Y finalmente la proteómica y la metabolómica, que son, vamos a decir, las moléculas efectoras de los procesos que nosotros analizamos. Esto, por supuesto, muy relacionado con el ambiente que ejerce un efecto determinante sobre la expresión de toda esta serie de moléculas. Eso permite establecer diferencias en poblaciones, como también permite establecer diferencias dentro de una población entre un individuo y otro. Para que tengamos una idea de cómo se ha hecho posible este mundo de los omics, veamos, digamos, el avance tecnológico que ha ocurrido de manera exponencial gracias al proyecto Genoma. Esta es una placa de ELISA clásica. Aquí tenemos 12 filas con 8 columnas, 96 pozos divididos entre 3 porque las muestras se montan por triplicado. Van a ser 32. Si quitamos lo que se utilizan como controles, vamos a tener 26 muestras de pacientes en esta placa que es entonces operada manualmente y luego entonces leída en un aparato. Aquí tenemos entonces, esto es lo que ha habido hasta ahora. Con el desarrollo biotecnológico, la nanotecnología en particular, en una pequeña placa de este tamaño nosotros podemos tener decenas de miles de pozos.
en los cuales vamos a tener precisamente material nuclear, si es el caso de genómica, material proteico, si es el caso de proteómica, y así. Y finalmente, con los fluorocromos que llevan de marca en cada uno de estos puntos, vamos a tener un conjunto de puntos que son resultados de cada caso en particular. Vean ustedes, por ejemplo, en esta placa grande, en este pequeño cuadrante, vean ustedes todas las señales que se emiten. Cada uno de estos puntos es un dato informativo sobre las muestras que estamos analizando. Por supuesto, siendo una metodología de altísimo rendimiento, tenemos que tener entonces una manera de analizarlo de una manera práctica, no práctica, sino de una manera completa, y esto es la bioinformática, una nueva ciencia que combina las matemáticas avanzadas con procesos de computación sumamente sofisticados, y eso es lo que nos permite poner todos esos puntos juntos para saber qué pasó, qué fue lo que encontramos. Y uno precisamente de los métodos que se utiliza es la jerarquización de agrupaciones. Acá a la derecha yo les estoy mostrando una típica imagen de una jerarquización de clusters, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, cada una de estas filas es un gen, cada una de estas columnas es una muestra de un paciente o de un control. Supongamos que en este segmento pusimos controles y en este segmento pusimos pacientes. Claramente, ya aquí vemos nosotros una diferencia clara entre los pacientes y los controles sobre lo que se llama el mapa de calor. Mientras más rojo quiere decir que la expresión de tales o cuales genes fue mayor en comparación con los controles. Y esto fue lo que permitió identificar el sello del interferón tipo 1 y el sello de la granulopoiesis en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Y aquí tenemos una muestra de los dos trabajos. En el año 2003 fueron publicados el mismo año. El grupo de Gregersen en Nueva York. Aquí tienen entonces una jerarquización de clúster. Ven ustedes cómo los pacientes lúpicos presentaron una alta expresión de genes relacionados con el interferón tipo 1 en comparación con controles. Y en el caso de Virginia Pascual en Dallas, ella confirmó el sello del interferón y también descubrió el sello de la granulopoiesis. Un sello muy importante porque es una impronta que tiene que ver con el fenómeno de netosis, un fenómeno muy importante en el caso del lupus eritematoso sistémico. Y además de la jerarquización de clúster, por supuesto, hay análisis todavía más sofisticados que nos permiten llevar a lo que sería el análisis de redes, identificándose nodos de mayor o menor tamaño con menor o mayor interacción que nos van a permitir a nosotros rápidamente ver cuál población es normal, cuál población es anormal con relación a un determinado fenotipo que estemos investigando. Entonces, los mecanismos comunes en enfermedad autoinmune los podemos dividir en dos grandes grupos, proximales y distales. Los proximales, por supuesto, es el background con el cual nacemos, los fenómenos epigenéticos que permiten que tales o cuales genes se expresen, el papel del cromosoma X, muy importante porque la falta de inactivación del cromosoma X extra en la mujer puede traer como consecuencia riesgo a enfermedad autoinmune, y todo esto llevando a una pérdida de la tolerancia que por antonomasia pues, es el fenómeno central en autoinmunidad. Pero existen otros mecanismos distales que aparecen acá señalados y sobre los cuales vamos a hacer unos comentarios a continuación. Empecemos primero con la genómica. Los estudios de micromatrices que mencionamos anteriormente como un desarrollo tecnológico muy importante es lo que ha permitido estos estudios de asociación amplia del genoma o GWAS, y esos son los que nos permiten ver entonces el mapa de distribución de polimorfismo en sujetos sanos y controles, y de esa manera identificar algunos genes que puedan ser causantes o que estén cerca de los genes causantes de enfermedad. El resultado final es que vamos a tener entonces la expresión de genes en todos los cromosomas, como lo pueden ver acá abajo. Y a simple vista ya podemos ver que en algunos cromosomas, en este caso, hay expresión aumentada de algunos genes en determinados cromosomas. Y con este tipo de gráfico, que se llama gráfico de Manhattan o Manhattan Plot, es que nosotros podemos ver entonces cómo es la distribución de genes en estas 4 enfermedades autoinmunes que son distintas fenotípicamente, pero que comparten un elemento claramente visible en la lámina, ¿no? Que es precisamente la expresión aumentada de genes de la región HLA en el cromosoma 6, particularmente en estas 4 enfermedades del HLA-DR, HLA clase 2. Pero existen otros genes que están alterados y que también son compartidos por diversas enfermedades autoinmunes, no solo sistémicas, sino también organoespecíficas. Estas son principalmente moléculas de señalización celular, que como señalaba inicialmente son fundamentales para mantener la homeostasis inmunitaria. Son quinasas, son fosfatasas, quinasa fosforilan, fosfatasa desfosforilan, y ese es el lenguaje a través del cual va el mensaje desde el receptor en la membrana hasta el núcleo para la activación de genes. Vean ustedes entonces cómo
estas mutaciones en estas distintas quinasas y fosfatasas son compartidas por distintas enfermedades autoinmunes. En el caso de la transcriptómica, como todos sabemos, la transcriptómica es básicamente el estudio de la copia del DNA a través de un RNA mensajero. Pero la transcriptómica tiene otro elemento que son los microRNA. Es decir, estos son RNA no codificantes de 16 a 25 nucleótidos y ellos se encargan de regular la expresión de genes. ¿Cómo lo hacen? Ellos inhiben la traducción del RNA mensajero. Entonces, si un microRNA inhibe la traducción del RNA mensajero de un gen que activa, va a haber inhibición. Si, por el contrario, inhibe la traducción del RNA mensajero de un gen que inhibe, va a haber activación. Y ese es el caso de este gen compartido de este microRNA 155 compartido por distintas enfermedades autoinmunes y cuya expresión está aumentada. Al estar aumentada la expresión de este MIR, eso trae como consecuencia la inhibición de genes que inactivan, que regulan negativamente la respuesta inmunitaria. De allí entonces el exceso de activación que podemos ver, por ejemplo, en células AB en los pacientes con AR, con lupus, células T en los pacientes con AR y así sucesivamente. Y en cuanto a la proteómica y metabolómica, por supuesto, estas son moléculas efectoras bastante distales, de mucha importancia para entender fenómenos que también son comunes a las enfermedades reumáticas. Y esto nos trae a la disfunción mitocondrial. Todos ustedes como internistas saben que en distintas condiciones, incluyendo miocardiopatía y otras patologías, hay disfunción mitocondrial. Este fenómeno ha venido siendo estudiado de una manera intensa en los últimos años en relación a las enfermedades autoinmunes. La disfunción mitocondrial produce estrés oxidativo, el estrés oxidativo produce disfunción mitocondrial y ese círculo vicioso lleva a lo que se llama la inmunosenescencia. Esto es muy importante. La inmunosenescencia es la senescencia de una célula que pierde su capacidad proliferativa y adquiere un patrón secretorio asociado a Senectú o SASP, ¿no? que es básicamente un patrón proinflamatorio. Sabemos nosotros que obviamente la senescencia replicativa es debido a la pérdida de los telómeros, los cromosomas que van generando inestabilidad cromosomal, falta de replicación celular y es lo que nos hace envejecer. Pero la senescencia también ocurre independientemente de la edad. Así, una célula joven, en un sujeto joven, sometida a ciertas condiciones de estrés, empieza con un patrón de senescencia temprana y luego, en pocos días, vira a un patrón de senescencia completa con producción de citoquinas proinflamatorias y metaloproteinasas de matriz. Aquí tienen un cuadro de cómo hay inmunosenescencia, no solamente en personas de edad avanzada, como los vemos, por ejemplo, en personas que hacen cirrosis biliar primaria, otra enfermedad autoinmune organoespecífica, sino en pacientes con diabetes tipo 1 o artritis idiopática juvenil, que pueden ser incluso niños. Es decir, que la senescencia no está ligada necesariamente a la edad del individuo, sino a un proceso patológico que hace cambiar a estas células hacia un patrón proinflamatorio. Y aquí les traigo entonces algo que es relevante a lo que venimos conversando. Por supuesto, este es Gordon Matthew Thomas Sommer, que es uno de mis artistas favoritos. Yo creo que es uno de los grandes músicos de nuestra era. Y un fragmento de una de las canciones favoritas, ¿no? Cada respiro que tomes, cada movimiento que hagas, te estaré observando. Eso mismo podría estar cantando la célula a la mitocondria, porque la mitocondria es el aparato respiratorio de la célula. Y la célula tiene que estar pendiente entonces de que la mitocondria respire bien y haga lo que tiene que hacer. ¿Cómo sabe la célula que algo está pasando? Porque se activa una vía. ¿Cómo se llama la vía? Ya podemos adivinar, la vía SIGAS-STING. Entonces, esta es la manera como opera este mecanismo. El estrés oxidativo aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno. Este exceso de especies reactivas de oxígeno activa de manera inapropiada y excesiva esta quinasa, que es una quinasa que fosforila un protón cogen, el C-Jun, y luego eso trae como consecuencia la producción de fragmentos de cromatina en el citoplasma. Esto es una señal de alarma, un patrón molecular asociado a daño, porque no puede haber cromatina, que es DNA con histonas, no puede haber eso en el citoplasma, porque eso indica que algo anda mal. Eso activa entonces la vía SIGAS-STING, y eso trae como consecuencia, por un lado, la translocación de este factor de transcripción, el IRF3, factor regulatorio de interferón 3, y el NF-κB, y eso trae como consecuencia la producción aumentada de interferón 1 y genes inducibles por interferón y de citoquinas proinflamatorias.
Con más detalles, el receptor, digamos, que ubica esa cromatina fuera de sitio es el cGAS, que produce un segundo mensajero, que es el dinucleótido de AMP-GMP cíclico, que es el que activa STING. Por cierto, la activación de STING trae como consecuencia también un efecto antiproliferativo que contribuye a la inmunosenescencia anteriormente mencionada. Y lo importante, precisamente esta vía cGAS-STING es la responsable del sello del interferón, de la impronta del interferón, que como les dije fue descubierta en el año 2003 en lupus, pero que está presente también en otras enfermedades autoinmunes distintas, como el Sjögren, las miopatías inflamatorias autoinmunes, la esclerodermia y la artritis reumatoide. Aquí tenemos entonces otra base molecular común de enfermedad autoinmune. Y esto precisamente está generando mucho entusiasmo en las compañías farmacéuticas para producir fármacos que puedan intervenir sobre esta vía y de alguna manera yugular, disminuir, modular este proceso proinflamatorio que es característico de todo este grupo de enfermedades autoinmunes. Y de esta manera nosotros hemos repasado estos mecanismos. Vean que hay algunos que no fueron tratados hoy porque por el tiempo que tenemos no hay manera de meterlos acá razonablemente. Y concluyo con esta lámina. Básicamente, la biología por sistema, mediante la integración de los omics, la relación con el ambiente y la integración de toda esa data por la bioinformática, nos va a permitir, o nos permite actualmente, conocer improntas, sellos característicos en enfermedad versus salud, o incluso dentro de una misma enfermedad, sellos que nos permitan distinguir qué paciente va a responder al tratamiento, qué paciente no va a responder al tratamiento, qué paciente va a tener toxicidad, qué paciente no va a tener toxicidad. Con esto concluyo, muchas gracias y espero que les haya sido útil. Bien, muchas gracias, doctor Rodríguez, por la excelente conferencia. A continuación, tengo el honor de presentar a la doctora Gloria Vázquez, ACP's Global Ambassador Program. Es nuestra embajadora invitada de la ACP en esta sesión de hoy. Ella nos va a brindar su conferencia Infección y Autoinmunidad, una encrucijada entre lo propio y lo foráneo. La doctora Gloria Vázquez es médico de la UCES de Medellín, Colombia, internista de la Universidad de Antioquia y reumatólogo de la Universidad Nacional Colombia. Es filosofal doctor en inmunología de la Universidad de Antioquia, docente de reumatología y de inmunogenética de la Universidad de Antioquia e investigadora de Colciencia con calificación del grupo A1 Excelencia. A continuación, la conferencia de la doctora Gloria Vázquez, que la tendremos por video. Hola, buenos días para todos. Quiero agradecer al capítulo de Venezuela del American College of Physicians el haberme invitado a participar en este simposio, y muy especialmente a mi amigo, el doctor Martín Rodríguez, quien me involucra en muchas de las actividades, y eso me encanta. Gracias por invitar. Quiero hablarles hoy de una situación que siempre las personas que vemos enfermedades autoinmunes nos ha llamado la atención, que es aquella relación entre la infección y la autoinmunidad. Y como le pusieron el título a la conferencia, que me pareció muy bonito, es una encrucijada entre lo propio y lo foráneo. Primero, vale la pena resaltar que existen unos componentes indispensables para el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. Entonces tenemos que existen factores genéticos, y esos factores genéticos, que es una susceptibilidad especial para el desarrollo de esas enfermedades, se exponen a agentes ambientales, y esos agentes, esa interacción entre los factores genéticos y los agentes ambientales, conduce a una alteración en la regulación inmunológica, lo que lleva a una respuesta inmune alterada y produce enfermedad. Pero, ¿cómo se ha establecido la relación entre infecciones y autoinmunidad? Esto más ha sido originado en observaciones epidemiológicas, y lo podemos ver aquí. Por ejemplo, en el año 2015, cuando estuvimos con la epidemia de virus de Zika, se incrementaban los casos de virus de Zika, y llamó la atención que después de que se iniciaron los casos de virus de Zika, empezaron a aparecer casos de síndrome de Guillain-Barré, y a medida que iba creciendo
el proceso infeccioso, pues la diseminación del virus de Zika, se aumentaban los casos de Guillain-Barré. Y cuando los virus de Zika, las infecciones por virus de Zika empezaron a reducirse, se empezaron a reducir los casos. Pues esto es una observación epidemiológica que nos sugiere que existe alguna relación entre un evento infeccioso y una enfermedad autoinmune como el síndrome de Guillain-Barré. Pero ¿qué se ha dicho? Que cómo puedo yo estar seguro de que existe un proceso infeccioso como desencadenante de un fenómeno autoinmune. Entonces existen unos criterios publicados en el 2001 en los que se dividen en dos grandes parámetros. Primero hay que identificar el patógeno y segundo, determinar el mecanismo por el cual el patógeno indujo autoinmunidad. Entonces la identificación del patógeno, lo ideal sería aislar el patógeno, pero esto se requiere cuando ya el proceso autoinmune está establecido. Entonces hay veces que el proceso autoinmune se establece tardíamente y ya no se puede aislar el patógeno. Entonces a veces es muy difícil. Hay que hacer un análisis apropiado de los grupos controles. O sea, por ejemplo, la infección con Epstein-Barr es una infección muy diseminada. Entonces, decir que Epstein-Barr desencadena una enfermedad autoinmune a veces es muy difícil porque mucha gente tiene infección por Epstein-Barr. Entonces, establecer esa asociación puede ser compleja. Y la presencia de anticuerpos IgM para indicar infección puede ayudarnos a establecer esa relación entre infección y la presencia de autoinmunidad. Para establecer los mecanismos, lo ideal sería tener análisis de las células T y B que sean capaces de responder al patógeno y que a su vez muestren que son capaces de responder a antígenos propios. Y la prueba de oro sería desarrollar un modelo animal en el cual un evento infeccioso sea capaz de producir un proceso de enfermedad autoinmune. Entonces, estos serían los criterios rigurosos para establecer esa asociación. Pero esto no se ha podido cumplir. Entonces, múltiples mecanismos se han propuesto como la relación entre infección y autoinmunidad. Y estos mecanismos son uno que conocemos como reacción cruzada o mimetismo molecular, la ruptura de la anergia, la activación de espectadores, la diseminación del epítope, alteraciones en la regulación, la superantígeno, quiero mencionarlo aquí, aunque exactamente lo que produce no es una enfermedad autoinmune, pero algo voy a mencionar. Y lo que se ha llamado las modificaciones post-transfusionales inducidas por infecciones o antígenos críticos. Algunos de estos mecanismos son los que revisaré en esta charla. Entonces, la reacción cruzada y el mimetismo molecular posiblemente es el mecanismo que más se va asociado o se ha establecido como asociación causal entre infección y autoinmunidad. Y el caso más claro que tenemos es el caso de la fiebre reumática. Entonces, en la fiebre reumática sabemos que tenemos una infección por Streptococcus beta hemolítico, casi siempre una amigdalitis, que produce una respuesta inmune específica dirigida contra el Streptococcus beta hemolítico. Pero los anticuerpos y las células T que se producen en esa respuesta inmune pueden reconocer también epítopes o antígenos en tejidos distintos, como las válvulas cardíacas, el miocardio y el pericardio, e inducir la carditis de la fiebre reumática. No solamente en el tejido cardíaco, como podemos ver aquí, las manifestaciones de la fiebre reumática pueden ir desde poliartritis, carditis, eritema marginado, corea o nódulos subcutáneos. Pero quiero llamarles la atención sobre aquí se da el proceso infeccioso en el tiempo cero y la poliartritis puede que aparezca temprano y la carditis también, pero existen manifestaciones que pueden aparecer tardíamente, lo que nos está insinuando que esto no se debe al proceso infeccioso, sino a la respuesta inmune que se montó y que es capaz de reconocer antígenos propios y producir lesión aún posterior a la resolución del proceso infeccioso. Entonces, recapitulando, el Streptococcus pyogenes tiene una proteína que es la proteína M. Esta proteína induce una respuesta inmune con anticuerpos y esos anticuerpos a su vez son capaces de reconocer componentes o epítopes en las válvulas cardíacas. La lesión inflamatoria genera antígenos que van a ser procesados y presentados para activar células T y el proceso inflamatorio que se da lesiona al final ese tejido valvular cardíaco. Pero esto no solamente se ha visto en fiebre reumática, podemos hablar que también se ha insinuado
que existe algo de reacción cruzada o mimetismo molecular en el caso del lupus, y se ha relacionado, por ejemplo, con algunos virus, entre ellos Epstein-Barr. Y podemos ver aquí que en los pacientes con lupus hay anticuerpos dirigidos contra antígenos propios, como las moléculas RNP, SM, ¿sí? O LA. Y estos están en una frecuencia más o menos del 36%. Pero ¿qué es lo interesante? Que el virus de Epstein-Barr tiene proteínas como la EDNA1 en el Epstein-Barr que tienen semejanza molecular, homología estructural con el SM. Entonces podría decirse que se montó una respuesta inmune contra el virus de Epstein-Barr, y los anticuerpos o las células específicas dirigidas contra la proteína del virus EDNA1 son capaces de reconocer antígenos propios como el SM, y que esto puede llevar a que haya una prevalencia de anticuerpos dirigidos contra este SM en los pacientes con lupus. Dos cosas son muy importantes para tener en cuenta cuando se habla de reacción cruzada o de mimetismo molecular. Entre ellas, primero, que la infección original se da en el tejido X. Entonces, un virus, una bacteria, es fagocitada por una célula presentadora y se monta una respuesta inmune contra los antígenos de ese virus y esa bacteria. Pero esas células o esos anticuerpos que se generan son capaces de migrar a tejidos a distancia, y el reflejo de la reacción autoinmune a distancia se va a ver en el tejido Y. En el caso de fiebre reumática, yo tengo la infección por el estreptococo beta hemolítico en las amígdalas y la lesión, por ejemplo, en carditis o sistema nervioso central en la corea, o sea, en el tejido Y. O sea que los tejidos de infección son distintos a los tejidos de la lesión. Y la segunda característica del mimetismo molecular o la reacción cruzada es que se da el proceso infeccioso en el tejido X y pasa un tiempo antes de que esa respuesta inmune produzca una lesión en el tejido X o en el tejido Y. Entonces, lo que vimos, por ejemplo, en fiebre reumática, que las manifestaciones cutáneas o del sistema nervioso central pueden aparecer tardíamente. Entonces, esas son características de este tipo de reacción cruzada o mimetismo molecular. Y a veces entonces es muy difícil establecer la relación con el germen causal. Pero otros de los mecanismos que se han asociado a procesos infecciosos y enfermedades autoinmunes es el mecanismo de ruptura de la energía. Entonces, si nos recordamos, una célula presentadora de antígeno presenta su antígeno en el complejo mayor de histocompatibilidad y activa receptores de células T, pero necesita esta señal número 2, que está mediada por las moléculas coestimuladoras, para que la activación de esta célula T sea efectiva. En ausencia de esta señal número 2, esta célula T, aunque esté reconociendo antígenos, no va a activarse y no va a montar una respuesta inmune contra ese antígeno. Este estado se llama anergia. Pero ¿qué ocurre en caso de un evento infeccioso? Entonces, un microbio puede invadir una célula presentadora, y esta célula presentadora tenía un autoantígeno en su complejo mayor de histocompatibilidad, pero no tenía más moléculas. Pero después de que sufre el proceso infeccioso, esta célula presentadora empieza a expresar moléculas coestimuladoras, y ante la respuesta que se daba con anergia, ahora en presencia de estas moléculas coestimuladoras es capaz de activar estas células T y producir lesión tisular. Este mecanismo entonces se conoce como ruptura de anergia. Pero existen también otros mecanismos, como la activación de espectadoras o la diseminación del epítomo. Entonces podemos ver aquí que hay un agente infeccioso que invade una célula presentadora. Ese agente infeccioso mostrará sus antígenos y activará unas específicas células T. Pero durante el proceso de invasión de esa célula presentadora se produce un ambiente inflamatorio de citoquinas, y durante la activación de esas células T también se producen citoquinas. Estas citoquinas liberadas pueden encontrarse células T que serán autorreactivas, que hayan escapado a la tolerancia, pero que estuvieran inactivas. Pero en presencia de esta gran carga de citoquinas, ellas pueden activarse. Ellas no estaban participando en la respuesta inmune, pero estaban en el vecindario, estaban como espectadoras y fácilmente son activadas por esta carga de citoquinas. Pero el otro mecanismo, un poco más complejo de entender, es la diseminación del epítomo. Entonces podemos ver aquí que
en presencia de un proceso infeccioso, se monta una respuesta inmune contra un epítope primario. Y ese epítope primario produce una activación de las células, como las células T, y esas células T activarán células inflamatorias, secretarán citoquinas. Y esas células inflamatorias producirán lesión tisular. Los fragmentos o basura o detritos celulares que se generen en esa lesión inflamatoria podrán ser fagocitados por una célula presentadora y se presentarán como un epítope secundario. Entonces, una lesión inicial contra un germen bacteriano o viral produce después una generación de epítopes secundarios que son epítopes propios. Entonces se produce diseminación del epítope, porque ya este epítope que se reconocerá será un tejido propio. Y muy frecuentemente, recientemente, pues en los últimos años, se ha visto que existe también la posibilidad de la generación de antígenos por las modificaciones posttransduccionales. Entonces, este ejemplo lo vemos claro en artritis reumatoide, donde infecciones del periodontium por la invasión por un germen que se llama Porphyromonas gingivalis, que posee una enzima que se llama la peptidila ginideinasa. Esta enzima es capaz de inducir un cambio en las proteínas que se llama citrulinación. Entonces ya las proteínas propias no tendrán su estructura normal, sino que estarán proteínas citrulinadas y ellas serán reconocidas como algo extraño. Entonces estas proteínas serán fagocitadas por una célula presentadora y en un huésped que tiene la susceptibilidad genética, esto induce una respuesta de células T activadas que activarán células B, producción de anticuerpos contra estas proteínas citrulinadas, formación de complejos inmunes, y estos complejos inmunes tendrán la capacidad de activar las células inflamatorias que producirán la lesión tisular articular observada en la artritis reumatoide, que se indujo por un germen, se indujo una modificación posttransduccional que generó un neoantígeno que genera complejos inmunes y lesión tisular. Pero pasando al otro fenómeno, el otro fenómeno sería que la infección simulara enfermedad autoinmune, y a veces este es un gran reto. Entonces les traigo el caso aquí, por ejemplo, de una infección por sífilis y parvovirus que imita a una nefropatía lúpica. O sea, en el proceso infeccioso de sífilis y parvovirus se generan anticuerpos que generan complejos inmunes que se depositarán en el riñón, y podemos ver aquí en esta inmunofluorescencia que da en el riñón positivo para IgA, IgG, IgM o C1q, algo que los reumatólogos llamamos full house, que consideramos que es característico del lupus, pero miren aquí, por ejemplo, que es causado por la presencia de sífilis y parvovirus. O sea que existen también no solo infecciones que desencadenan autoinmunidad, sino infecciones que semejan enfermedades autoinmunes. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las glomerulonefritis asociadas a infecciones bacterianas. Tenemos el ejemplo de lo que acabamos de mencionar, de la glomerulonefritis aguda postestreptocóxica, que es una reacción de mimetismo molecular o reacción cruzada, que ocurre después de 8 semanas, o sea que la infección se da posiblemente en piel y de ahí se da la lesión distante al riñón 8 semanas. Esto sería un fenómeno de reacción cruzada o mimetismo molecular. Pero existe glomerulonefritis asociada a la infección activa por estafilococo y estreptococo. Y esta se desarrolla rápidamente. O existe también glomerulonefritis asociada a otras enfermedades infecciosas como una endocarditis, una nefritis mediada por la colonización de los Schwann, de los catéteres intravenosos o de abscesos viscerales. Entonces, las infecciones activas pueden también generar complejos inmunes y esos complejos inmunes comportarse como una enfermedad autoinmune o similar. Entonces, podemos ver aquí que se generan complejos inmunes contra la infección activa. Estos se depositan en el riñón y producen una hipercelularidad mesenquial y endocapilar
depósito de complejos inmunes y, como vemos aquí en la microscopía electrónica, el depósito electrodenso que nos muestra la presencia, nos afirma la presencia de complejos inmunes. Y esto se ha observado también, por ejemplo, en hepatitis B y hepatitis C. Y aquí les traigo los portadores de hepatitis B. Pueden hacer glomerulonefritis, ¿sí? Pueden hacer crioglobulinias con lesión renal, pueden hacer enfermedad renal mediada por IgA y pueden hacer un tipo de vasculitis que se llama panarteritis nodosa. Entonces, la persistencia de un agente infeccioso genera una respuesta inmune con complejos inmunes que simulará al comportamiento de una enfermedad autoinmune. Entonces, tenemos muchos ejemplos. Tenemos el síndrome de Guillain-Barré, tenemos la fiebre reumática, tenemos la artritis de Lyme, la artritis reactiva o la crioglobulinemia mixta que le hemos visto en hepatitis C, pero también se ha descrito en hepatitis B. Pero no puedo dejar de mencionar pues COVID y autoinmunidad, porque hemos tenido muchos informes con respecto a esto. Entonces, varios eventos pueden ocurrir en COVID. Puede haber reacción cruzada o mimetismo molecular, puede haber inducción de anticuerpos o puede haber inducción de enfermedad. Entonces, con respecto a reacción cruzada y mimetismo molecular, algunos epítopes del SARS-CoV-2 han mostrado reactividad cruzada con autoantígenos. Arnat demostró que había un sitio de escisión de la proteína spike del SARS-CoV-2 que tenía semejanza con un canal de sodio del epitelio humano. Además, hay mimetismo o semejanza entre el SARS-CoV-2 y 3 proteínas que están en el trombo encefálico humano. Y este investigador informó que hay 33 péptidos distintos de 8 o 9 unidades con posible reactividad cruzada entre el SARS-CoV-2 y el proteoma humano. Entonces sabemos que existe homología entre algunos componentes del SARS-CoV-2 y que la respuesta inmune contra SARS puede facilitar que estos antígenos propios sean reconocidos como antígenos extraños. Se ha descrito también durante la infección por COVID la presencia de autoanticuerpos y podemos ver aquí que se han descrito presencia de ANAs, de antifosfolípido, de anticoagulante, de aglutininas fríos, anti-RO, y ellos se han relacionado con fenotipos especiales de COVID. Entonces también se ha observado el fenómeno de autoinmunidad inducida por la presencia de virus. Y si se ha asociado con el desarrollo de enfermedad, pues se han descrito algunos casos aislados de síndrome de aglutininas frías y anemia hemolítica, además síndrome de Guillain-Barré y un caso reportado del lupus eritematoso sistémico desencadenado por SARS, pero es una evaluación aislada. Pero quiero diferenciar esto de 2 eventos que han ocurrido en SARS y que no pueden considerarse enfermedad autoinmune, pero son para tener en cuenta, y es el MISC. El MISC es una respuesta inflamatoria sistémica inducida por una activación marcada de células T y células B que produce una liberación de citoquinas y de anticuerpos, y los pacientes se presentan como si fuera una enfermedad de Kawasaki, con fiebre, con conjuntivitis, con lesiones en piel, con trastornos en el miocardio, hacen también enfermedad coronaria, dolor abdominal, tos y meningismo, o sea que se comporta muy similar a un Kawasaki, pero esto pareciera ser más mediado por un superantígeno del COVID-19. Entonces ya se tiene cómo se define un MISC, con presencia de fiebre por 24 horas, marcadores inflamatorios, una disfunción multiorgánica, no hay otro diagnóstico y la presencia de SARS-CoV-2. Entonces aquí no es autoinmunidad, es una respuesta inmune sistémica inflamatoria con liberación de múltiples mediadores, pero no hay anticuerpos específicos y posiblemente sea mediada por un superantígeno. Y otra observación muy interesante es los anticuerpos que en pacientes encontraron que preceden al proceso infeccioso por COVID, pero que fueron determinantes de su pronóstico. Y este fue un artículo que mereció una publicación en Science recientemente, y que son anticuerpos dirigidos contra los interferones 1, que son necesarios para la defensa contra el virus,
y que se asociaron a condiciones de COVID que amenazaron la vida. Entonces pueden ver ustedes aquí los pacientes que tuvieron infección por COVID y que fueron asintomáticos o tuvieron infecciones muy leves, no tuvieron anticuerpos contra el interferón, pero en los pacientes que tuvieron enfermedad grave o mortal tuvieron hasta un 10.2% de anticuerpos que bloquearon la acción del interferón e impidieron que éste ejerciera sus acciones antivirales. Entonces, en COVID tenemos el espectro de la inducción de la reacción cruzada o el mimetismo, tenemos la presencia de anticuerpos, algunas asociaciones con enfermedades autoinmunes y dos fenómenos paralelos que son el MISC y la presencia de anticuerpos previos contra la molécula que se usa para defenderse de las infecciones virales, que sería el interferón. Entonces, como vemos, el establecer la causa y el efecto en estas enfermedades infecciosas es muy difícil, pero observaciones epidemiológicas y las alteraciones inmunológicas que se dan en estos pacientes nos sugieren que algunas de ellas sí pueden ser disparadores de enfermedades autoinmunes. Espero haber sido clara y gracias de nuevo por la invitación. De este conjunto de organismos, las bacterias son por mucho las más abundantes. Aproximadamente 38 billones de bacterias habitan en el cuerpo humano, principalmente en el intestino. Las más de 1000 especies de bacterias que se encuentran en nuestro cuerpo pertenecen a 4 filas principales: Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria y Proteobacteria, cuyas proporciones varían dependiendo de la localización anatómica, pero también se van modificando a lo largo de la vida. Cambia rápidamente durante los primeros meses de vida hasta alcanzar una configuración bastante estable, aproximadamente a los 2 años de edad, que se mantiene durante toda la vida adulta y que es tan única y característica como una huella dactilar, para luego disminuir tanto en cantidad como en complejidad durante la ancianidad. Existen ciertos factores que influencian la composición de la microbiota. Por supuesto, el terreno genético, pero también factores como el modo de nacimiento, es decir, si es parto natural o cesárea, la dieta, la cantidad de individuos en el grupo familiar, la presencia de mascotas, hábitos como el hábito tabáquico o el alcohol, el estado de salud y el uso de medicamentos, principalmente antibióticos. Mantenemos con nuestra microbiota una relación, en general, con la gran mayoría de los componentes de la microbiota, una relación simbiótica de tipo mutualista, donde nosotros les proveemos refugio y alimento, y a cambio ellos nos ayudan con la digestión de fibra alimentaria, la síntesis de algunas vitaminas, la protección contra microorganismos patógenos, y además una función menos conocida, que es que desempeñan un rol fundamental en el desarrollo del sistema inmunitario durante nuestros primeros meses de vida y que tiene una gran repercusión en lo que va a ser el funcionamiento de ese sistema durante nuestra vida adulta. En algunos casos, microorganismos componentes de la microbiota aumentan su población causando enfermedad. Estos son los llamados patobiontes. A esto se le suman los verdaderos microorganismos patógenos que eventualmente ingresan al sistema. La alteración del equilibrio de las poblaciones de la microbiota es lo que se conoce como disbiosis y puede causar cambios importantes en nuestro estado de salud y en el funcionamiento general de nuestro organismo. Bien, por lo general nuestro sistema inmunitario reconoce inmediatamente a un microorganismo potencialmente patógeno y actúa en función de destruirlo. Sin embargo, eso no pasa con la microbiota. ¿Por qué? Bueno, la primera razón es porque la microbiota técnicamente se encuentra fuera de nuestro organismo. Pero la segunda razón es que es una carga extremadamente abrumadora, tanto de material potencialmente antigénico como de proteínas. Por ejemplo, en el tracto gastrointestinal tenemos una mezcla de bacterias, proteínas bacterianas, proteínas procedentes de los alimentos.
que de montar una respuesta inmunitaria contra todo esto, generaríamos un caos a nivel de nuestra fisiología. De esta manera, en las mucosas se favorece el desarrollo de tolerancia con respecto al desarrollo de respuestas inflamatorias agresivas, ya que una respuesta inflamatoria podría comprometer la integridad y la funcionalidad de las mucosas, que generalmente cumplen funciones vitales para nuestra supervivencia. Esta es una tarea tan difícil que nuestro organismo ha dedicado más del 80% de todas sus células a proteger la superficie mucosa, a mantener la paz con la microbiota. Cuando escuchamos la palabra tolerancia, nos imaginamos algo como esto. Sin embargo, en las mucosas es algo más bien parecido a esto, con la microbiota tratando de aumentar su población y de traspasar los límites de la barrera epitelial, y nuestro sistema inmunitario haciendo lo necesario para controlarla y evitar que penetre al interior. La interacción o esta conversación que ocurre constantemente entre la microbiota y nuestro sistema inmunitario se inicia desde los primeros minutos de vida y tiene repercusiones muy importantes. Durante estas primeras semanas de vida, conforme el recién nacido se va enfrentando a distintos microorganismos, así como distintos componentes de la dieta, inicialmente leche materna, posteriormente al momento del destete alimentos sólidos, el sistema inmunitario se va adaptando a responder a cada uno de estos escenarios. Y es en este momento cuando se establece lo que va a ser el umbral de respuesta o el umbral de tolerancia del individuo que lo va a acompañar a lo largo de su vida adulta. De ocurrir todas estas etapas de entrenamiento de nuestro sistema inmunitario correctamente, al final el individuo adulto va a poseer folículos linfoides asociados a las mucosas, donde se induce la respuesta inmunitaria, va a tener mecanismos para el reconocimiento de patrones moleculares asociados a microbiota o asociados a patógenos, mecanismos para el transporte de componentes de esos microbios al lado subepitelial, así como un epitelio con capacidad de producir péptidos antimicrobianos y una densa capa de mucus, plasmablastos o células IgA productoras de inmunoglobulina A en grandes cantidades, capaces de neutralizar a la microbiota, y también de linfocitos T y células linfoides innatas con la capacidad de reforzar la impermeabilidad de la barrera epitelial. Todo esto ayudado por células dendríticas y macrófagos condicionados para generar o inducir respuestas inmunitarias de tipo tolerogénico. Los microorganismos se comunican, por llamarlo de alguna manera, con el sistema inmunitario a través de una gran cantidad de moléculas. Son muy conocidas por todos nosotros, moléculas como la flagelina, lipopolisacáridos, mananos, glicoproteínas, que son inmunoestimuladoras. Pero la microbiota produce una gran cantidad de metabolitos cuya función es todo lo contrario. Su función es ser inmunomoduladora en términos generales. Estos metabolitos son producidos ya sea directamente o por modificación de moléculas producidas por nuestro organismo o por componentes de la dieta. Entre estas tenemos vitaminas, poliaminas, aminoácidos ramificados, ácidos biliares secundarios, óxido de trimetilamina, catabolitos de triptófano, y los más conocidos en los últimos 10 años son los ácidos grasos de cadena corta, como acetato, propionato y butirato, cuyo papel en la regulación de la respuesta inmunitaria ha sido muy estudiado. Todas estas moléculas actúan sobre receptores, ya sea asociados a la membrana o asociados al núcleo de células como las células epiteliales y las células inmunitarias. Como ya les dije, desencadenando, o mejor dicho, regulando la función del sistema inmunitario en su gran mayoría. La homeostasis en las mucosas depende muy íntimamente del mantenimiento de la integridad de la barrera epitelial. Esta impermeabilidad de la barrera epitelial es garantizada por proteínas componentes de las uniones estrechas. Durante la homeostasis, es decir, en condiciones normales,
reina un ambiente de citoquinas antiinflamatorias en el lado subepitelial, en donde está el sistema inmunitario asociado a las mucosas, el cual refuerza la impermeabilidad del epitelio y los mecanismos necesarios para mantener a la microbiota alejada de las células epiteliales. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, como por ejemplo un terreno genético propenso a esto, o factores externos como disbiosis, toxinas, alcohol o algunos medicamentos, la integridad de la barrera se altera y se produce la permeabilidad, muy conocida la permeabilidad intestinal. En este caso, ocurre paso de componentes o incluso de microorganismos hacia el lado subepitelial, se genera una respuesta inmunitaria inflamatoria contra la microbiota, la cual refuerza o retroalimenta la pérdida de permeabilidad. La disbiosis, de los factores mencionados, la disbiosis es el más comúnmente asociado a la alteración de la permeabilidad de la barrera epitelial. Cuando hablo de disbiosis, recordemos que me refiero a aumento de los patobiontes, entrada de patógenos o incluso reducción del número de especies de bacterias benéficas. Sin embargo, la relación entre disbiosis y permeabilidad no está completamente elucidada en la mayoría de los casos. No se sabe si la disbiosis es la causa o la consecuencia de la permeabilidad. Lo que sí se sabe es que a consecuencia del aumento de la permeabilidad en las mucosas, pueden pasar ya sea bacterias, sus productos, o pueden también la respuesta inmunitaria que se genera como consecuencia de esto afectar órganos distantes, como por ejemplo corazón, pulmones, tejido adiposo, hígado, médula ósea, articulaciones, riñón, la piel e incluso el cerebro, afectando la respuesta inmunitaria local de cada órgano y por tanto su funcionamiento. La asociación entre disbiosis y o permeabilidad intestinal ha sido asociada a un gran número de enfermedades, como por ejemplo trastornos metabólicos, alergias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades mentales y también enfermedades autoinmunes, entre ellas la enfermedad inflamatoria intestinal, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, hepatitis autoinmune, síndrome de Sjögren, síndrome antifosfolípido, espondilitis anquilosante, artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. A manera de ejemplo, les traigo este cuadro donde se muestra algunas de estas enfermedades con las alteraciones tanto en la permeabilidad intestinal como el desequilibrio en la microbiota. En general se han realizado muchos y se continúan realizando trabajos para tratar de determinar cuál es el patrón de disbiosis en distintas enfermedades autoinmunes, tratando de establecer cuáles son los filas, cuáles son las familias o incluso cuáles son las especies de bacterias asociadas a cada enfermedad en cada caso. Acá tenemos, por ejemplo, que en el caso de la esclerosis múltiple, existe un aumento de Methanobrevibacter y de Akkermansia y una reducción de butiricimonas, mientras que en la espondilitis anquilosante y la artritis reumatoide existe un aumento de Prevotella y una reducción de bacteroides. En la hepatitis autoinmune se ha observado un aumento de las bacterias aeróbicas y una reducción de las anaeróbicas. En la diabetes tipo 1, un aumento de bacteroides y de bacterias producidas y una reducción de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta. En el caso de la enfermedad celíaca, una reducción de enterococáceos y estafilococáceos y un aumento y una reducción, de la cantidad de streptococáceos. Y es muy característico en el caso del lupus eritematoso sistémico la inversión de la relación firmicutes-bacteroidetes. En todos estos casos, como les dije, también se ha establecido la existencia de permeabilidad intestinal, la cual se mide de distintas maneras, ya sea midiendo componentes de las uniones estrechas que pueden ser liberados a la sangre o midiendo el paso de ciertos factores a través de la barrera epitelial e incluso marcadores de presencia de bacterias en la sangre, como por ejemplo lipopolisacárido o la molécula CD14. Por otra parte, se sabe que la alteración en las cantidades de metabolitos derivados de la microbiota se encuentra asociada a algunas enfermedades. Por ejemplo,
En el caso de la enfermedad de Crohn, se ha observado una disminución de receptores para el ácido graso de cadena corta propionato, mientras que en pacientes con artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico se ha observado una disminución en los ácidos grasos de cadena corta, tanto en la sangre como en las heces. Y en modelos experimentales de diabetes tipo 1, artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico, se ha encontrado que existe un efecto beneficioso en la administración de ácidos grasos de cadena corta, así como de fibra que sirve como base para la producción de estos ácidos por parte de la microbiota. En cuanto a los metabolitos de triptófano, en la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa se ha demostrado una disminución en la cantidad de estos metabolitos, así como de los receptores para estos. Y en el caso de la artritis reumatoide, en modelos experimentales se ha observado una mejoría mediante la administración de estos metabolitos. En cuanto a los ácidos biliares secundarios, en la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa se ha observado una asociación con la patogénesis, y en modelos experimentales de artritis reumatoide un efecto antiinflamatorio. Y por último, un perfil alterado de poliaminas en pacientes con lupus eritematoso sistémico con respecto a los controles. Existen preguntas fundamentales que se ha tratado de responder, y estas preguntas fundamentales han sido abordadas con ciencia básica. Por una parte, ¿es la disbiosis la causante de la permeabilidad intestinal en las enfermedades autoinmunes? Bien. En este trabajo muy elegante realizado por Matei y colaboradores, demostraron que en pacientes con artritis reumatoide existe disbiosis, existe permeabilidad intestinal subclínica y también existe una elevación de las cantidades de linfocitos activados en la mucosa circulando en sangre, lo cual habla de inflamación a nivel de las mucosas. Estos autores pudieron demostrar, usando distintos modelos experimentales, que se necesitaba tanto la disbiosis como la presencia de los linfocitos inflamatorios de la mucosa para que pudiera ocurrir la permeabilidad intestinal que conducía al desarrollo de la lesión articular. Es decir, al menos en este modelo, en artritis reumatoide, no existe un solo factor, es la combinación de la disbiosis y de la inflamación intestinal. Seguimos con la pregunta, ¿qué ocurrió primero, la disbiosis o la inflamación intestinal? Y probablemente la respuesta esté en el terreno genético de cada individuo. Otra de las preguntas fundamentales es, ¿genética o microbiota? ¿Qué es más importante en el desarrollo de la enfermedad autoinmune? Esto fue abordado por Hong y colaboradores usando un modelo múrido experimental de lupus, el modelo BXD2. Estos investigadores tomaron a estos ratones que desarrollan una enfermedad parecida al lupus, con una fase preclínica de aproximadamente 6 meses y una fase clínica posterior, y los separaron en dos grupos. Un grupo mantenido en condiciones libres de gérmenes, es decir, sin gérmenes en su intestino, y otro grupo en condiciones más parecidas a las condiciones estándar, es decir, con patógenos en su intestino. Pudieron observar que si bien en la fase preclínica en ambos grupos había esplenomegalia y altos títulos de anticuerpos, lo cual habla del rol importante de la genética en el inicio de la enfermedad en este modelo animal, durante la fase clínica los animales libres de gérmenes reducían tanto el tamaño del vaso como los niveles de autoanticuerpos. Desafortunadamente, al final, ambos grupos desarrollaban cierto grado de nefritis y de artritis. ¿De qué nos habla esto? Bueno, como lo comenta Nayak en su revisión acerca de este trabajo, si bien la genética da inicio al desarrollo de los síntomas en este modelo experimental, la microbiota aviva la llama de la autoinmunidad. Como nos podemos imaginar, es bastante retador tratar de modificar el genoma humano. No vamos a decir imposible porque, bueno, vamos en ese camino, pero es un reto bastante elevado. Sin embargo, modificar la microbiota es algo que se puede hacer y que podría aliviar en mucho el sufrimiento de pacientes con enfermedades reumáticas. De hecho, existen aproximaciones terapéuticas para el tratamiento de enfermedades de autoinmunidad basados en la microbiota. Uno de ellos es el uso de antibióticos, que desde hace mucho tiempo se han venido empleando en algunas enfermedades autoinmunes,
pero otros son mucho más sencillos, como por ejemplo, con modificaciones en la dieta, por una dieta alta en fibra, promotora de la producción de catabolitos, como los ácidos grasos de cadena corta. También la administración de consorcios o de conjuntos de bacterias benéficas identificadas en el caso de cada enfermedad, o la administración directamente de ácidos grasos de cadena corta u otros metabolitos que hayan mostrado un efecto beneficioso. Ya tenemos entonces al final la opción un poco controvertida del trasplante de microbiota fecal, que ha mostrado resultados variables dependiendo de la enfermedad y dependiendo de los estudios. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, doctora, por tan hermosa y didáctica conferencia. Bueno, para finalizar el bloque de hoy, tenemos a la doctora Yurilis Fuentes Silva, quien nos dictará una conferencia que desde el Comité Científico del Capítulo Venezolano de la ACP le solicitamos. Es la conferencia de blancos terapéuticos actuales en enfermedad autoinmune. La doctora Yurilis Fuentes Silva es médico y especialista en medicina interna de la Universidad de Oriente, especialista en reumatología del Hospital Universitario de Caracas, con doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Es investigadora en lupus y educación en enfermedades reumáticas, miembro del Grupo Latinoamericano de Estudio del Lupus, miembro del PAULAR, de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, la Sociedad Venezolana de Reumatología y miembro también del American College of Rheumatology. Bienvenida, doctora. Buenos días, para mí es un gran honor estar con ustedes el día de hoy. Muy honrada por la invitación con este panel tan importante, con tan importante aporte para lo que es el desarrollo y el entendimiento de las enfermedades autoinmunes. Y bueno, primero quiero decir que el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema que está bastante ya simplificado por los expositores que me han precedido, que han facilitado el trabajo y podemos avanzar más rápido en algunos puntos. Como voy a hablar de terapéutica, es importante recordar que no tengo conflictos de intereses para esta presentación. Este es el temario que vamos a seguir. Y bueno, como ya lo han dicho mis expositores precedentes, un punto importante cuando consideramos a las enfermedades autoinmunes es que estas vienen de un sustrato genético. Esa predisposición genética y su diferente interacción con el ambiente va a generar diferentes subtipos de enfermedad que lo que nosotros vamos a ver clínicamente son fenotipos de enfermedades diferentes. Eso es lo primero que tenemos que tener en mente. Y hasta ahora, digamos que la reumatología es una ciencia, si se quiere, joven. Nosotros tenemos avances terapéuticos en reumatología, digamos, como desde hace 50 años para acá, pero prácticamente el siglo pasado no teníamos aportes relevantes en cuanto a terapéutica. Y la terapéutica que se utilizaba fundamentalmente estaba basada en esteroides y en medicamentos que posteriormente se fueron desarrollando, que son los inmunosupresores. Los esteroides constituyeron el pilar fundamental del tratamiento de las enfermedades reumáticas y bueno, pues ayudaron a muchos pacientes en su momento, solo que cada vez que necesitábamos efectos más específicos se incrementaban las dosis y esto generó problemas porque al final los pacientes morían por complicaciones de los esteroides por las altas dosis, bien sea por efectos adversos o porque teníamos toxicidad por estos medicamentos. Cuando comenzaron a aparecer los inmunosupresores, notamos que sí tenemos un efecto benéfico en muchas de las manifestaciones clínicas, pero nos quedábamos aún cortos en eso. Todavía nos faltaba un poco más. Y evolucionaron hacia terapias más dirigidas. Esta evolución, que al principio se dio por serendipia, digamos así, es decir, íbamos investigando o tratando algunas enfermedades y fuimos descubriendo que el tratamiento de esas enfermedades ayudaba a otras enfermedades que tenía subyacente ese paciente y así se comenzaban a probar en otras enfermedades, como fue en el caso de algunos tratamientos oncológicos que se beneficiaron después los pacientes reumáticos. Entonces, ese primer conocimiento comenzó el camino de lo que fue un hito, yo diría, en el hablar de cuando hablamos de blancos terapéuticos específicos en reumatología, en enfermedades autoinmunes, que fue el descubrimiento de la producción de los anticuerpos monoclonales. Esto que fue inclusive objeto para merecer a los subinvestigadores con el premio Nobel,
fue prácticamente donde inició el despliegue de las terapias dirigidas. Estamos hablando de finales de los años 70 y fíjense todo el incremento vertiginoso de desarrollo en esta materia, no solamente en el área de reumatología, sino en cualquier área de la medicina, especialmente en el área de oncología. Entonces, cuando hablamos de blancos terapéuticos dirigidos, tenemos que mirar lo que ya hemos comentado, que en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes tenemos que considerar dos cosas grandes. Primero, el papel de la inmunidad innata y segundo, el papel de la inmunidad adaptativa. Ellas tienen una compleja interacción y tienen papel de peso cada una por separado en el desarrollo de estas enfermedades y así lo debemos entender. Nosotros vemos, por ejemplo, en el caso del lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune prototípica, vemos todos los posibles blancos terapéuticos que hay, que se conocen y que se ha permitido conocer gracias al estudio de la inmunología y de la etiopatogenia de la enfermedad, que afortunadamente es bastante vasta. Sin embargo, fíjense que solamente de toda esta lista de medicamentos y todos los posibles bloqueos, solamente tenemos 2 medicamentos aprobados, desde finales de los 70 hasta el año 2022. Uno de los medicamentos que ha sido aprobado es el belimumab, que bloquea a una proteína que tiene que ver con la proliferación celular o la sobrevida celular, y en el caso reciente de anifrolumab, que bloquea, digamos, lo que es la producción del interferón a través del bloqueo de su receptor. Son cosas que, fíjense, toda la cantidad de estudios que hay en fase 1, fase 2, fase 3, muy pocos terminan, muchos son suspendidos, porque a pesar de que conocemos todo esto, no podemos llegar a todavía controlar desde el punto de vista clínico las manifestaciones de la enfermedad. También tenemos otro medicamento que se utiliza con bastante amplitud en el tratamiento del lupus, que es el rituximab, aun cuando es una indicación no aprobada, pero que ha dado resultados bastante favorables. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué este medicamento, que ha demostrado ser beneficioso en muchos aspectos de la enfermedad, todavía no tiene una aprobación oficial? Es tal vez dada por la misma naturaleza de la enfermedad. Es una enfermedad compleja, es una enfermedad diferente en cada persona. Analizar subgrupos de pacientes es muy difícil y tal vez para allá tenemos que ir para poder darle el peso necesario a este medicamento y a su efecto. Esta es una lámina muy conocida, muy famosa dentro de la reumatología, que resume a lo que es la etiopatogenia del lupus eritematoso sistémico. Simplemente la traigo para ver que no es algo tan sencillo de entender. Y esto es el macro, pero cuando tenemos a un paciente al frente, que por ejemplo viene con nefritis lúpica, a lo mejor ese paciente no tiene todos esos mecanismos que están implicados allí o no tienen el mismo peso. Si vemos un paciente que solo tiene manifestaciones clínicas en piel, a lo mejor estamos viendo otro tipo de compromiso que no veíamos en ese paciente de nefritis, o en algunos podemos tener los dos. De modo que es bastante complejo entender, pero para ponernos en perspectiva, fíjense un hecho, aquí remarco el papel de la interleuquina 6 en el lupus. Fíjense que en varios puntos encontramos el papel de esta citoquina altamente proinflamatoria, muy conocida ahora por el caso del COVID, la hemos tenido como en el radar, y hay muchísimos estudios que se han tratado de hacer bloqueando esta interleuquina en los pacientes con lupus no exitosos. Es decir, que no todo lo que brilla allí parece ser relevante en el control de la enfermedad. Caso contrario pasa, por ejemplo, cuando hablamos del papel del interferón, que ya el doctor Martín nos acaba de explicar perfectamente sobre el sello del interferón. Sabemos el papel de los genes encendidos que codifican hacia esta proteína, y sí, pues recientemente, después de muchísimas fases, de muchísimos estudios, de muchísimos intentos, apenas el año pasado se aprobó un medicamento que ha mostrado ser beneficioso. También tenemos, por ejemplo, el papel de los autoanticuerpos. Sabemos que las células productoras de los anticuerpos son los linfocitos B, y como les comentaba, pues no siempre el bloqueo de las células B es beneficioso para los pacientes con lupus. Entonces tal vez nosotros estamos mirando, digamos, el macro, pero no estamos yendo a lo específico del problema. Ya el doctor Martín también había comentado sobre esta importante vía de Cgas-Stin, que sabemos que está relacionada con justamente el sello del interferón. Y para una aproximación solamente, comentar que, como lo había resaltado el doctor, pues lo que se hace con la activación de esta vía es justamente favorecer la producción de interferón o genes relacionados al interferón que ayudan a la actividad proinflamatoria que mantiene la actividad clínica de la enfermedad. Fíjense que de aquí hay una serie de pasos, y antes de él también hay otra serie de pasos.
Entonces, el bloqueo por sí del receptor puede ser relevante, pero no solamente esto desde el punto de vista terapéutico, sino también que se han logrado establecer proteínas que están relacionadas con esa producción del sello de interferón, encontrando una asociación o una correlación positiva entre las personas con lupus que tienen aumentado el sello del interferón y las proteínas que están relacionadas a la producción de interferón, lo que quiere decir que potencialmente no solamente podemos tener potencial terapéutico, sino también un potencial marcador o biomarcador que nos permita hacer seguimiento de estos pacientes. Aquí vemos, por ejemplo, el gris serían los controles sanos. Los pacientes que tienen alta expresión están en rojo de los genes del interferón y los que tienen baja expresión son los que están en lila. Entonces ya eso se ha caracterizado, se sabe cuáles son los puntos de corte y esto seguramente en el futuro nos va a ayudar para tener mejor comprensión del paciente a quien estamos aplicando los tratamientos. En cuanto a la relación de la vía Cgas-STING, vemos que prácticamente ella lo que favorece es la activación estimuladora de esos genes de interferón. Quiere decir que, como lo comentaba el doctor, este es un potencial terapéutico también donde podemos intervenir, así como en el propio bloqueo del receptor de interferón y el bloqueo del interferón, que aunque hay estudios al respecto, todavía no ha logrado ser eficiente. Estos son los puntos críticos hasta su traslocación en el núcleo para la producción de los genes de interferón. Otro grupo importante de blancos terapéuticos que he querido resaltar y donde hay que poner nuestra mirada también es los que llamamos los YAKINIPs, que son los inhibidores de la Janus quinasa. La Janus quinasa es una gran familia de receptores que funcionan como imagen en espejo, son unos dímeros y estos dímeros a su vez tienen diversas posibilidades de clasificarse o de combinarse y a través de su combinación ayudan a hacer funciones específicas de acuerdo a esa combinación. Por ejemplo, si nosotros tenemos estos subtipos, vemos que primero lo que está aquí arriba son las funciones en las que podemos tener finalmente, en donde quiero resaltar, por ejemplo, algunas que tienen que ver con inmunidad y otras que tienen que ver, por ejemplo, con efecto antiviral, con la formación de células sanguíneas, tanto granulopoyesis como eritropoyesis, importantes porque también esto nos debe hacer pensar que no solamente estaríamos bloqueando vías que son patogénicas para una enfermedad, sino que también estamos bloqueando vías que son necesarias para la vida. Por ejemplo, entre los efectos adversos que se han visto de los bloqueos de esta vía está, por ejemplo, la reactivación de herpes zóster, que tiene que ver porque estamos bloqueando el efecto antiviral que tenemos naturalmente contra ese virus. También podemos ver, por ejemplo, que se puede presentar leucopenia, porque también está relacionado con el bloqueo de células que tienen que ver con la granulopoyesis. Entonces, cuando miramos el foco hacia un blanco terapéutico, también tenemos que mirar todas las consecuencias extra que pudiéramos estar generando con su bloqueo. Para que veamos el detalle, fíjense que de esa célula que tenemos virgen, de esa célula T virgen que puede derivarse a distintos fenotipos, en cada uno de esos fenotipos puede estar presente los fenómenos autoinmunes con combinaciones diferentes de esa Janus quinasa. Entonces son blancos terapéuticos que yo creo que van a seguir, como ya hay muchísimos candidatos, no todos aprobados, pero muchos en fase 2 y fase 3, con resultados probablemente promisorios para muchas enfermedades inmunológicas y creo que pues nuestra mirada tiene que ir para el bloqueo de estas vías, en algunos casos, inclusive hasta combinados con otras terapias ya disponibles. Estas que están sombreadas en color carne son vías que tienen que ver con la patogenia de la artritis reumatoide que pueden ser susceptibles a bloqueo o injerencia cuando bloqueamos la producción de estas citoquinas por el bloqueo de Janus quinasa. Entonces, pues, como ven, prácticamente tenemos relevancia en muchas áreas de la artritis reumatoide en donde hay medicamentos aprobados ya con bloqueo de esta vía. A pesar de que la espondiloartritis no es considerada una enfermedad realmente autoinmune, hay mucha controversia y muchas personas que sí la comienzan a ver como tal y con alta carga de componente inmunológico. Fíjense que ese componente inmunológico que hay favorecedor de daño articular, de formación o neoformación ósea, destrucción ósea, de inflamación articular, con estas citoquinas que están resaltadas aquí, también con blanco susceptible al bloqueo de las Janus quinasa. Igualmente en el lupus eritematoso sistémico vemos también que hay una citoquina susceptible de ser bloqueada, sin embargo, hasta ahora no hemos tenido éxito con el bloqueo de estas
de esta vía para los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Igual también tenemos un bloqueo de esta vía CD6-ALCAM, que viene siendo como una molécula de adhesión celular que se ha visto con incremento de su expresión, sobre todo en el tejido renal de las personas con nefritis lúpica, lo cual para nosotros los reumatólogos es sumamente importante, porque es uno de los principales problemas en donde necesitamos una buena terapéutica donde actuar. Como lo podemos ver aquí, la expresión es alta no solamente en el glomérulo, sino también extraglomerular, a nivel túbulo intersticial, que también es importante. Y nosotros se conoce pues que esta vía, cuando se activa, puede favorecer el daño renal, y no solo eso, sino que también podemos medir esos biomarcadores en orina. Imagínense lo que esto desde el punto de vista terapéutico y clínico puede implicar para nosotros en el seguimiento. Bueno, y perdón, aquí entonces si bloqueamos esta vía estaríamos evitando esto, preservando la función renal. Esto ha sido ampliamente estudiado, hay muchos trabajos al respecto, quise traerles este para notar que sí, la expresión definitivamente está aumentada en las personas con lupus a nivel renal, en especial cuando hay nefritis lúpica, como lo podemos ver aquí. Esto que está abajo, aunque no se lee muy bien, son diferentes subtipos celulares de los pacientes con nefritis lúpica, tanto a nivel túbulo intersticial como a nivel glomerular, en donde hay alta expresión. Y también hay unas proteínas y unos marcadores o cluster designation que nosotros podemos tener como asociados a la expresión de ALCAM, que nos pueden servir también como biomarcadores, es decir, serán como unos marcadores subrogados que nos ayudarían a poder también hacer seguimiento en estos pacientes. Sin embargo, fíjense los inconvenientes que tenemos al momento. Tenemos un inconveniente que no existen drogas que cubran las necesidades de todos los pacientes. No se conoce con certeza real quién es el que va a responder a una terapia o a otra. Las enfermedades autoinmunes tienen un diferente sustrato genético y también fenotípico. Y además, pues, aunque hemos dado la mirada hacia combinación de drogas preexistentes, el potencial dañino que eso pudiera tener, pues no lo sabemos con certeza a largo plazo. Si ponemos un ejemplo, fíjense de esta lámina, es para todos los candidatos que están en estudio para lupus eritematoso sistémico, pero lo quiero poner de ejemplo en el caso de la esclerodermia por lo siguiente. En la esclerodermia, que es una enfermedad bastante compleja y que tal vez no la tenemos tanto en nuestra mente porque la prevalencia es realmente muy baja, pero es una enfermedad que si bien está caracterizado, cuáles son los mecanismos, la etiopatogenia, se conoce bien que hay dos células que son clásicas en participantes de esta inmunopatogenia, que son el fibroblasto y las células endoteliales, puesto que el principal sustrato de la enfermedad es la fibrosis y el daño endotelial. Y aún así, con el bloqueo de vías específicas de estas células, no hemos logrado intervenir en forma importante en el control de esta enfermedad. Es una enfermedad donde todavía no hay ningún medicamento que podamos decir, este medicamento está aprobado y puede seguirse utilizando. No hay muchos candidatos, como justamente aprovechando el efecto de esos blancos comunes que tienen con otras enfermedades, aprovechamos lo que se conoce de otras enfermedades y nos ayudamos, pero no tenemos con certeza todavía conocimiento. Y tal vez porque, como les comento, el principal sustrato tiene que ver con la fibrosis, y controlar a un fibroblasto hiperactivo, reactivo, es muy difícil, todavía no lo hemos logrado y tal vez a lo mejor por eso no hemos tenido éxito. También otra mirada relevante va dirigida hacia las células madres mesenquimales, que se han encontrado que haciendo trasplante de células madres mesenquimales, puede ser de cordón umbilical o de otras vías, podemos lograr en un ambiente altamente proinflamatorio con estas citoquinas, controlar, disminuir la inflamación y también favorecer un mecanismo homeostático que devuelve una tolerancia a ese individuo y mejorar esa respuesta autoinmune. Esto se ha visto en modelos experimentales en artritis reumatoide y es un área que ha venido creciente poco a poco y es probable que escuchemos mucho más en este particular en los próximos años. Igual también otras novedades terapéuticas que tenemos es el uso de las nanomoléculas catiónicas, que son moléculas menores de 100 nanómetros, que lo que favorecen, pues tanto bien sean desde el punto de vista natural o con formación sintética, como lo podemos ver aquí alguno de las candidatas, es que su efecto se ha visto también en modelos experimentales para regulación inmunológica, específicamente en el control de respuesta a algunos estímulos, pero también con un efecto antiinflamatorio y con un efecto antioxidante. ¿Cuáles son las perspectivas futuras?
como lo comentaban mis predecesores y remarco, vamos hacia una medicina personalizada. Ya les dije, ya no estamos investigando medicamentos por serendipia, sino que ahora estamos investigando medicamentos porque conocemos con estudios amplios del genoma y tenemos herramientas en la actualidad como la Big Data, como el Machine Learning, que nos permiten no solamente estudiar a una persona que tiene una enfermedad, sino también entender todo su contexto, porque como vimos, es muy difícil analizar a una persona si no analizamos todo su contexto, su trabajo, su casa, las personas con quienes convive, los alérgenos con quienes se pone en contacto, etc. Entonces, nosotros estamos viendo solamente esto, la punta del iceberg en este momento. Todo esto está por descubrir. Tenemos un conocimiento fragmentado del genoma, sabemos cuál es la secuencia del genoma, pero no sabemos bien cuál es la función de las proteínas que produce ese genoma, porque sabemos que las proteínas son las que tienen la función efectora y hacia ellas debemos mirar. Entonces, existe un proyecto que es el Target 2035, que es una Federación Internacional de Científicos Biomédicos que se han propuesto, tanto del medio público como privado, trabajar en pro de formar bibliotecas genómicas que ayuden al control de las enfermedades. Por supuesto, esto es algo muy preliminar, pero ellos tienen como meta para el 2035, como le dice su nombre, tener esa primera repertorio en su biblioteca. Y lo que les comentaba de la inteligencia artificial no solamente nos permitirá dar respuesta a un individuo y escoger su terapéutica, sino que también nos va a ayudar a diseñar mejores estudios clínicos, a conocer cómo debe ser la forma de la molécula que debemos utilizar para poder probar para una función específica que debamos regular y también hacer la selección especial de los participantes que se beneficiarían de una terapia específica. Entonces, como resumen, quiero decirles que la medicina personalizada va hacia que hagamos una justamente categorización, caracterización de lo que tiene que ver con la microbiota del individuo, que la tengamos bien definida, que también conozcamos el perfil transcriptómico e histomorfológico de ese individuo, no solamente en sangre periférica, sino también en el tejido afectado. Este artículo porque hablaba de artritis reumatoide, pero en realidad aplica conocer el perfil histomorfológico de un paciente con nefritis lúpica, cómo está su riñón, conocer su piel y a partir de esto, pues revisar en bases de datos cuáles son los medicamentos que según estas herramientas de Big Data y de Machine Learning nos dicen que debe ser el mejor para él, sin dejar de mirar a la persona que nos consulta. Y bueno, como reflexión final, aquí está, todo síntoma expresa una falta, es decir, indica que algo falta para alcanzar una totalidad. Nosotros estamos mirando el macro, pero estamos tratando de resolver la vida de una persona. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, doctora Fuentes Silva. Bueno, lamentablemente el tiempo es una dimensión continua, implacable, ¿no? Pero tenemos espacio durante los próximos 2 minutos para 2 preguntas. La primera es para el doctor Martín Rodríguez y la otra se la haremos a la doctora Gloria Vázquez. Doctor Rodríguez, ¿podría decirnos si hay algunos biomarcadores que sean utilizables posiblemente como riesgo para enfermedad autoinmune? Gracias. En este momento hay, por supuesto, una serie de moléculas que están siendo, digamos, investigadas con posible valor clínico. Recientemente nosotros hemos estado revisando casualmente ese tema en el contexto del riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedades autoinmunes. Y es interesante ver cómo en ese escenario existen una serie de marcadores que pudieran tener utilidad en caracterizar el riesgo que un paciente tiene en un momento dado al daño endotelial en el marco de una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, la relación monocito-HDL, que no es muy biotecnológica, pero es una de las cosas que se está utilizando. En un campo más amplio, yo creo que la información acerca de la netosis, que es uno de los mecanismos que no hubo tiempo de presentar, es importante. La medición, sobre todo de productos que derivan de la netosis en sangre periférica, como sería, por ejemplo, la histona 3, que es uno de los marcadores de netosis, pudiera ser una forma de ver cómo está evolucionando un paciente con lupus eritematoso sistémico, en donde la netosis está acelerada. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser el estudio de la metaloproteinasa
MMP4 y 9 que se han visto relacionadas también con daño endotelial. Pero yo diría que en los próximos años nosotros vamos a tener un flujo de otra serie de posibles biomarcadores y el reto está en que con esa gran cantidad de moléculas que se han generado, cómo establecer los protocolos clínicos que permitan evidenciar que realmente esos marcadores tienen, digamos, un valor clínico demostrable sobre la base de las evidencias. Gracias. Gracias, doctor Rodríguez. Tenemos a la doctora Gloria Vázquez. Bienvenida, doctora. De nuevo, tenemos dos preguntas para usted, doctora. Por un lado, si podría el MISC observado en COVID funcionar como un efecto de superantígeno. Y una segunda pregunta es si hay alguna evidencia que indique si la enfermedad de Graves o la diabetes mellitus tipo 1 estén asociadas con infecciones bacterianas o virales. Bueno, entonces, a ver, primero, el MIS ha sido un fenómeno muy interesante porque cuando, sobre todo los pediatras, empezaron a ver en pacientes con COVID la presentación de este cuadro clínico les semejaba mucho a la enfermedad de Kawasaki. Entonces se ha postulado que alguna de las proteínas virales pudieran ejercer un efecto de superantígeno. Entonces, pareciera ser que esas proteínas virales tienen la capacidad de producir una activación masiva de células T y esa activación masiva de células T produce una cantidad de citoquinas y mediadores inflamatorios y explica la clínica. Puede ocurrir también que después de que el superantígeno se dé también una activación policlonal de células B y de células T y que esto pueda explicar algunos de los fenómenos de autoinmunidad observados. Entonces tendríamos como un fenómeno transitorio de un proceso inflamatorio que posiblemente sea mediado por una de esas proteínas que actúa como superantígeno, pero ese mismo fenómeno pudiera ser el disparador de los fenómenos de autoinmunidad que pueden ser transitorios que se observan en COVID. Con respecto a la enfermedad de Graves, no tengo como un evento infeccioso claro que sea disparador, más bien ha habido eventos más bien tóxicos que se han relacionado. Y con la diabetes mellitus tipo 1 sí ha habido asociación con Coxsackie. Coxsackie como disparador porque hace una invasión del parénquima pancreático, genera ciertos autoantígenos y puede disparar el fenómeno y perpetuar el fenómeno de diabetes tipo 1. Quiero agradecer el haberme invitado. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta la próxima.